Y aparte también el Teams, no, tardó un buen para conectarse. Bien, enviaron un correo de control escolar para que verificáramos los alumnos que aparecen en lista y los que no, para que se comunicaran y pues vieran qué situación están. Es decir, yo acabo de descargar la lista de control escolar y estos son los que están registrados. Se los voy a mencionar rápido. Es Acosta Espejel Pedro. Presente. Bueno, no estoy pasando asistencia, nada más en un momento más paso asistencia. Estos son los que están en la lista oficial. Ah, bueno. Sí, Aguilera Sánchez Hugo César, Alvarado Marrón Lisset, Alvarado Méndez José Armando, Álvarez Vargas Amauri, Álvarez Vázquez Michelle, Áviles Esteve Francisco, Cedillo Cano Itzel Samara, Bustamante Ramírez Luis Ángel, Caballero Alvarado Alma Rocío, Castillo Rangel Denis Karina, Díaz Arredondo Felipe, Fermín Sánchez Víctor, Galván Suárez Ulises, Hernández Peláez Emanuel, Marín Venegas Juan Ramón, Márquez Gómez Germán Arturo, Meraz Anduaga Melina, Monroy Buendía Brandon, Morales Cortés Esmeralda, Núñez Mena Ángel Antonio, Olvera López María del Sol, Orea Benítez Javier, Palma Flores Marcial, Sánchez Rojas David, Valencia Rubio Elizabeth, Zavala Ramírez Fátima. Sí, son todos los que tengo, ¿no? Es que yo descargué la lista de control escolar y con eso empecé a pasar asistencia. Yo creo que sí están todos. Sí, nos enviaron ese correo el fin de semana, donde pues checáramos, que revisáramos que estuvieran todos ustedes. Y si no, pues que se pusieran en contacto con control escolar para que pues vieran por qué no están apareciendo en la lista oficial, ¿no? Bien, sí, tardé un buen en conectarme. Me estaba conectando por la aplicación de escritorio. No, tarda un buen, como que esa aplicación es muy tardada, muy lenta, y a veces me deja entrar, a veces no. Ya me tuve que conectar en línea y me equivoqué. Ya me había conectado en dinámica de sistemas. Bueno, les voy a pasar ahora sí lista con la que yo tengo, que es la misma al final de cuentas. Para que vayan activando su cámara. Estamos a 13. Muy bien, si pueden activar ahí su cámara, por favor. Muy bien. Acosta Espejel, Pedro. Presente, profe. Si tiene activado su cámara Pedro. Sí. Déjenme ver qué pasa con esto del dichoso Teams. Sí, ya lo vi. Gracias, Pedro.
Aguilera Sánchez Hugo. Presente, profe. Sí, gracias. Alvarado Marrón Lisset. Presente, buenos días. Buen día. Alvarado Méndez José Armando. Álvarez Vargas Amauri. Presente, profe. ¿Usted se aparece en la lista que acabo de leer? ¿En la ¿Yo? anterior? Sí. Sí, profe. Muy bien. Áviles Esteve Francisco. Presente, profe. Buen día. Presento. ¿Quién es Michelle? Sí, cierto. Álvarez Sí. Vázquez Michelle. Y ya hasta le puse asistencia a Michelle. Muy bien. Vadillo Cano Samara. Presente, profe. Ante Ramírez Luis Ángel. Presente, profe. Muy bien. Caballero Alvarado Alma Rocío. Presente, profe. Su cámara, Alma. ¿Y ahora dónde están en el Polo Norte? Ah, no, es Felipe, están en el Polo Norte, Felipe. Obvio. Rocío, su cámara. Voy, profe. A ver. Ya pude. ¿Sí? Muy ¿Ya bien. se ve? Sí, ¿verdad? ya se ve muy bien. ¿Ahora dónde le tocó estar? No, en ningún lado, profe. Ahora en casa. Muy bien, Ah, no me tocó salir. muy bien. Castillo, Rangel, Denise Karina. Fermín Sánchez Víctor. Hola, presente, profe. Buen día. Galván Suárez Ulises. Presente. Sí, gracias. Hernández Peláez Emanuel. Marín Venegas Juan Ramón. Presente. Márquez Gómez Germán Arturo. Presente. Su cámara, Germán. Ahí está. Gracias. Meraz Anduaga Melina. Profe. Sí, gracias. Monroy, buen día. Brandon Alberto. Gracias. Presente. Sí. Morales Cortés Esmeralda. Presente. Sí, gracias. Núñez, Núñez Mena Ángel Antonio. Sí. Ángel. Presente. Sí, gracias. Orbera López María del Sol. Presente, profe. Sí, gracias. Oria Benítez Javier. Presente, profe. Gracias. Palma Flores Marcial. Sánchez Rojas David. Presente. Sí, gracias. Valencia Rubio Elizabeth. Zavala Ramírez Fátima. Presente. Su cámara, Fátima. ¿Alguien hace falta? ¿Alguien le falta su asistencia? Yo, profe. Emanuel. Su cámara, Emanuel. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más por su asistencia? ¿No? Bien, bueno. Vamos a empezar la clase. Les voy a compartir la presentación de hoy. Estamos con lo que es análisis de desgaste y vida de las herramientas, el 3.3, que es analizar el desgaste y vida de las herramientas para determinar los parámetros de vida de las herramientas de corte. Pues nosotros ya vimos, ¿no? Que, que hay una interacción entre la herramienta de corte y nuestra pieza, y que, bueno, esa interacción pues se generan fuerzas debido pues a la fricción y a la vez también pues se generan altas temperaturas.
y esta fricción, pues al final de cuentas hace que tenga un desgaste en nuestra herramienta y pues va a llegar, tiene un periodo de vida, ¿no? De por sí nuestras herramientas de corte, pero a la vez también si generamos pues alta fricción y a la vez se va a ver reflejada en altas temperaturas, pues eso va a disminuir lo que es el periodo de vida de nuestra herramienta, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy, un poquito más de eso, y nos vamos a adentrar con unas expresiones para determinar lo que es el periodo de vida de las herramientas. También esta parte de lo que es pues la vida de las herramientas, pues tiene que ver pues con la tecnología de las herramientas de corte, que va enfocado a la geometría, al material, y pues en este caso, pues a la fricción, a las fuerzas que se generan y a las temperaturas. Principalmente pues a eso, bueno, y también pues tiene que ver con la geometría, también aparte todavía de nuestra pieza a trabajar, ¿no? Por ejemplo, hay unos puntos que son muy importantes para lo que es el decremento o lo que es el deterioro de nuestra herramienta. Por ejemplo, uno es elevados esfuerzos localizados en la punta de la herramienta, ¿no? Si no se tiene pues un adecuado control de la velocidad o de la relación entre la herramienta de corte con nuestra pieza, pues se van a generar elevados esfuerzos en la punta de nuestra herramienta de corte, ¿no? Y luego esos altos esfuerzos, esa alta fricción, pues nos generan también altas temperaturas, lo que es principalmente pues a lo largo de la cara de ataque, ¿no? Y pues también otra parte que también tiene que ver, pues es el deslizamiento de la viruta a lo largo de la cara de ataque. Si tenemos también ahí una viruta, pues también vamos a tener ahí pues un deterioro de lo que es nuestra herramienta de corte. Otra parte también es el deslizamiento de la herramienta a lo largo de la superficie recién cortada de la pieza de trabajo. Si se dan cuenta, pues son varios puntos que pues que nos definen lo que es la relación de la herramienta de corte con nuestra pieza de trabajo, ¿no? Y pues muchos de estos pues nos van a generar lo que es el desgaste de la herramienta. Y realmente pues esta parte del desgaste de la herramienta pues realmente tiene un periodo de vida, eso lo sabemos. Y todo el producto, ¿no? Todo lo que compramos, hasta nosotros mismos tenemos un periodo de vida. Pero también pues depende de cómo pues cuidemos esta parte. Si tenemos nosotros los medios para incrementar lo que es ese periodo de vida, pues realmente pues es bueno, ¿no? Y es así, entre mejor controlemos, pues el periodo de vida al cual está diseñada nuestra herramienta, pues va a llegar al máximo, ¿no? Pero si nosotros no cuidamos el control entre la relación de la herramienta de corte con nuestra pieza de trabajo, pues realmente pues vamos a reducir ese periodo de vida y también vamos a afectar otras cosas más, ¿no? Es así, aparte de la herramienta de corte, pues también la pieza de trabajo, pues va a ser con las dimensiones no deseadas, con el acabado no deseado, y realmente pues esto se va a ver reflejado en lo que es en economía, tiempo, costos, que las empresas pues no desean. Las empresas desean tener un producto a tiempo, rápido y con una buena calidad, y a la vez también que la herramienta pues tenga su periodo de vida a la cual fue diseñado. Eso es lo que espera pues una empresa. Porque también pues si se desgasta antes la herramienta, pues hay que cambiarla, ¿no? Si se cuenta con los dispositivos para afilarlo, pues tal vez ahí pues a lo mejor aminoremos lo que es la pérdida de vida de las herramientas, pero muchas veces pues no resulta eso, ¿no? Sino que son herramientas que son desechables. Bueno, más bien dicho, no desechables, sino que tienen su periodo de vida y ya que llegó a eso, pues se quita, ¿no? Y hay que poner una nueva. Y eso, toda esa parte de hacer el cambio también es pérdida de tiempo, porque tenemos que detener la máquina, tenemos que hacer el cambio de la herramienta de corte y otra vez hacer el proceso de operación, ¿no? Entonces, es algo que nosotros debemos de evitar, y lo que sí debemos de hacer, pues, es tener un control, ¿no? Para que el desgaste de la piel de nuestra herramienta, pues, sea de acuerdo al diseño.
Y aquí también menciona, ¿no? Que el desgaste, pues es un proceso gradual, es normal, es a lo cual están diseñadas las herramientas de corte, ¿no? Y nos dice que la rapidez del desgaste de la herramienta depende de los materiales de la misma, de la pieza de trabajo, de la geometría de la herramienta, de los parámetros de proceso, de los fluidos de corte, de las características de la máquina herramienta. Muchos de estos ya los vimos en presentaciones anteriores, ¿no? Aquí nada más es como que un recordatorio muy general, porque también pues vamos a ver algunos ejercicios, unas expresiones como cómo nosotros podemos determinar lo que es la vida de una herramienta de corte. Pero al final de cuentas, pues sí, necesitamos tener este conocimiento, ¿no? Y bueno, esta parte de la vida de las herramientas, pues al final de cuentas también, si se tiene un buen control de todos los parámetros que están involucrados de la herramienta de corte con nuestra pieza de trabajo, pues a lo mejor no presenten falla, ¿no? Pero si en un momento dado, no tenemos un buen control de algunos de estos parámetros, pues por supuesto que se va a presentar la falla en lo que es nuestra herramienta de corte, y bueno, en este caso, pues se pueden presentar de 3 formas diferentes, ¿no? La primera, que es falla por fractura. Y esta, pues se va a producir cuando tengamos una alta fricción entre lo que es la herramienta de contacto con nuestra pieza con nuestra pieza. En ese caso, pues en la punta de lo que es de la herramienta de corte, pues se va a presentar pues una falla, y esa falla pues va a ser muy rápida, va a ser repentina, y pues al final de cuentas va a terminar en lo que es una fractura, ¿no? Y bueno, entonces en ese caso, pues si tenemos una alta relación, un alto contacto entre lo que es nuestra herramienta de corte con nuestra pieza de trabajo, pues principalmente lo que se va a estar generando, pues es una fuerza de corte. Esa fuerza de corte, que es lo que va a causar que tengamos fisuras, fallas, y al final de cuentas, pues una fractura, ¿no? Otra más es falla por temperatura, que también va relacionado. Es que realmente todos estos 3 parámetros que están aquí mencionados, pues van de la mano. Es decir, para que nosotros tengamos corte, forzosamente debe de haber contacto entre la herramienta de corte y lo que es nuestra pieza de trabajo. Y en ese momento, pues ya se están generando fuerzas. En ese caso, pues fuerzas de corte, ¿no? Y luego, por esa misma relación entre lo que es nuestra herramienta con nuestra pieza de corte, pues al final de cuentas también se está generando fricción. Eso se va a ver reflejado en temperatura. Y si tenemos altas temperaturas, pues en este caso, pues vamos a tener deformación pues de nuestra herramienta de corte. En ese caso, pues vamos a ver, se va a ver reflejado en lo que es ablandamiento de lo que es de la punta de la herramienta de corte. Vamos a tener deformación plástica y pérdida del filo de borde, ¿no? Otro parámetro, pues, que también tiene que ver con esta parte, pues, es el desgaste gradual, ¿no? Realmente, pues, este es el que se desea. Que, pues, de acuerdo a lo que se diseñó, pues, que así se presente, ¿no? El desgaste del filo o de nuestra herramienta. Es así, nos dice aquí, el desgaste gradual del borde cortante ocasiona pérdida de la forma de la herramienta, reduciendo en la eficiencia del corte, desgaste acelerado conforme la herramienta se deteriora demasiado, y por último, falla final de la herramienta de una manera similar a la falla de temperatura. Si el desgaste es normal, es decir, si se controla todo bien las condiciones de operación de lo que es nuestra herramienta de corte, pues va a haber también un desgaste normal. Pero si en un momento no tenemos un buen control, pues va a haber un desgaste, pues en este caso que va a ser significativo, y pues por supuesto que va a deteriorar lo que es el filo de lo que es nuestra herramienta de corte, ¿no? Y pues si continúa así, pues va a fallar nuestra herramienta, al final de cuentas, ¿no?
Bien, entonces son tres diferentes formas de que tengamos pues un deterioro de nuestra herramienta de corte. Bien, en cuestión de la temperatura, también pues ya lo vimos, ¿no? Cómo son pérdidas. Y también ya vimos anteriormente, ¿no? Cómo controlar. Podemos controlarlo con materiales que sean de alta velocidad, de alta dureza, que puedan soportar pues altas temperaturas. Esa es una forma, ¿no? Claro, si nosotros queremos controlarlo de esta forma, pues necesitamos invertir más dinero, ¿no? Porque son herramientas más caras. Tenemos sus pros y sus contras, ¿no? Si queremos una de esas herramientas, pues necesitamos invertir más de costos, ¿no? Y si no, también, si no utilizamos estas, pues también vamos a tener un deterioro. Si utilizamos herramientas más económicas, pues el periodo de vida de estas va a ser menor, ¿no? Es así. Son cosas que nosotros tenemos que evaluar y definir más adelante, dependiendo pues lo que es nuestra herramienta lo que es nuestra pieza, nuestra herramienta de corte, las herramientas, el material de la pieza. Entonces son varios puntos que tenemos que analizar más adelante, pero al final de cuentas tenemos que hacer una buena selección, ¿no? Bueno, siempre y cuando pues también la empresa, la política que tenga, pues de acuerdo a eso pues nos vamos a manejar, ¿no? Porque al final de cuentas eso se va a ver reflejado pues en dinero, en costos. Y pues esa parte pues también se va a ver reflejado en la calidad del producto, ¿no? Que es algo que se busca, que tengamos pues una buena calidad de nuestro producto. Porque pues ahora sí que todas estas operaciones de maquinado pues va enfocado a algo final, ¿no? Y en este caso pues es tener un producto y que va enfocado pues a un cliente. Y si no tenemos también pues un buen acabado de lo que es nuestro producto, pues también se va a ver reflejado, ¿no? Tiempo, porque pues ya sea que esa pieza, a lo mejor no se tuvo un buen control, ¿no? De lo que fue nuestra herramienta de corte. Y como no se tuvo un buen control, pues resulta que nuestra pieza, pues a lo mejor tuvimos un mal acabado, y aparte de un mal acabado, a lo mejor pues nos pasamos, ¿no? Nos pasamos de las dimensiones especificadas debido pues ya al deterioro de la herramienta de corte. Y entonces en ese caso, pues nuestra herramienta ya no sirve. Y también nuestra pieza también ya no sirve. Entonces ya ahí ya perdimos tanto en cuestión de nuestra herramienta de corte y también en cuestión de nuestra pieza de trabajo. Tiempo y dinero, algo que no se desea. Entonces muchas veces por eso es mejor comprar pues una herramienta bien, aunque sea más cara, pero bien, porque pues al final de cuentas va a durar más, vamos a tener un incremento, pero pues yo creo que vale la pena, porque pues vamos a tener una mejor pieza, ¿no? Y bueno, en el caso de que pues la pieza se pueda recuperar, pues ya a lo mejor se hace el cambio de la herramienta, se pone otra herramienta de corte y pues se recupera, ¿no? Se llega pues al acabado final de nuestra pieza, ¿no? Pero en el caso de que no, pues se desecha tanto nuestra herramienta de corte que nuestra pieza. Bien, en cuestión del desgaste de la herramienta, pues principalmente se presenta en estas caras, ¿no? Lo que es aquí nos dice, el desgaste gradual ocurre en dos lugares principales de la herramienta de corte, en la parte superior de la superficie de inclinación y en el flanco o superficie de incidencia. Y aquí tenemos, ¿no? Lo que sería la superficie de inclinación, aquí está, o lo que es en el flanco, ¿no? En esta parte. Es ahí donde vamos a presentar, bueno, si nos enfocamos a lo que es un buril, ¿no? Ahí se va a presentar lo que es el desgaste de la herramienta. Y aquí también nos menciona que se distinguen dos tipos de desgastes principales, ¿no? Lo que es desgaste de cráter, si se dan cuenta aquí, pues ya hay desprendimiento del material en lo que es en esta cara de inclinación, y aquí ya empezamos a tener el desprendimiento, ¿no? Y el otro que es el desgaste de flanco, esta parte, ¿no? En el desgaste de flanco, pues podemos tener, por ejemplo,
muescas de desgaste, también pues desprendimiento, ¿no? De lo que es el filo. Aquí está esta parte, ¿no? Y en ese caso, pues tenemos así, pues la cara del flanco, cómo se vería, ¿no? Cuando ya tenemos desprendimiento, desgaste del flanco, cara de ataque, ¿no? ¿Cómo están estas dos caras y cómo pues ya tenemos aquí el deterioro de la herramienta de corte? Tenemos, por ejemplo, en la cara de ataque, cómo está esta falla por cráter, cómo tenemos el desprendimiento de material y también la cara de flanco, ¿no? Que está. Tenemos pues otras imágenes, cómo se presenta pues ese desgaste, ese desprendimiento. Por ejemplo, el filo de corte, pues se puede presentar también, al final de cuentas es desprendimiento de lo que es el filo, ¿no? El filo de nuestra herramienta. Aquí tenemos filo de corte astillado. Cara de ataque, pues desprendimiento, ¿no? En esta parte, se empiezan a formar cráteres. Agrietamiento térmico también, ¿no? Si hay, aparte con temperatura, pues también se ve el reblandamiento de lo que es nuestra herramienta de corte, pues también desprendimiento de material, ¿no? Son diferentes aquí formas gráficas, ya, o más bien dicho, ya imágenes, ¿no? Reales de cómo es ese deterioro de la herramienta de corte. Muy bien. ¿Cómo se generan pues este deterioro de las herramientas de corte? Pues existen diferentes mecanismos. Y pues también pues es lógico, ¿no? Es así, si hay fricción y hay desprendimiento de material, pues este es un método, lo que sería por abrasión, porque pues hay desprendimiento de material, hay partículas, y esas partículas pues van a estar en contacto entre el filo de lo que es nuestra herramienta de corte y con nuestra pieza. Entonces, en este momento que existen pequeñas partículas finas, pues al final de cuentas, pues es una abrasión, ¿no? Es como si le pasaran ahí, pues una lija, ya sea nuestra pieza de trabajo o a nuestra herramienta. Bueno, sí, aunque principalmente aquí estamos enfocados más a lo que es nuestra herramienta de corte, pero pues también lleva consecuencias con nuestra pieza de trabajo, ¿sale? Entonces aquí tenemos, esa es la primera, abrasión. Esta es una acción de desgaste mecánico debido a que las partículas duras en el material de trabajo rayan y remueven pequeñas porciones de la herramienta. Esta acción abrasiva ocurre tanto en el desgaste del flanco como en el desgaste del cráter, pero predomina en el desgaste del flanco, ¿no? Entonces aquí tenemos la abrasión. Ese es un mecanismo, ¿no? Que generan desgaste. El siguiente, pues, es adhesión. Sí recuerdan también en unas presentaciones anteriores cuando vimos lo que fueron los materiales de las herramientas de corte, y bueno, en ese caso, ahí me hacían mención de qué materiales podíamos nosotros adicionarle a las herramientas de corte para que no tuviera esa adhesión o esa fusión. Entonces, sí, existen componentes que se le pueden adicionar a nuestra herramienta de corte y evitan esta parte, la adhesión o la fusión. Y así, pues en ese caso, no se incrustan material del que ya se tuvo desprendimiento en lo que sería nuestra herramienta de corte, ¿no? Y aquí lo dice, adhesión. Cuando dos metales entran en contacto a alta presión y temperatura, ocurre la adhesión o soldado entre ellos. Esas condiciones están presentes entre la viruta y la superficie de inclinación de la herramienta. A medida que la viruta fluye a través de la herramienta, se rompen pequeñas partículas de herramienta y se separan de la superficie, provocando el desgaste de la superficie. Bien, entonces aquí, pues principalmente pues se debe por la presión y la alta temperatura, ¿no? Al final de cuentas, pues vamos a tener del material que se está desprendiendo de nuestra pieza de trabajo, se puede adicionar por esas altas temperaturas y presiones en nuestra herramienta de corte, y al final de cuentas, esa adición de material pues nos va a generar el deterioro de lo que es nuestra herramienta de corte, y pues que más adelante pues tengamos también pues una falla, ¿no? Y para evitar esa adhesión, pues necesitamos a lo mejor adicionarle ahí un componente a lo que es nuestra herramienta de corte para que soporte pues más presión, que le proporcione más dureza, que soporte más presiones, y también pues que soporte altas temperaturas. No necesitamos adicionarle a lo mejor otro elemento a nuestra herramienta de corte para que soporte pues altas temperaturas, ¿no? Y evitar esa adición. Y la otra parte, ¿no? Que es la difusión, que también tiene que ver con eso. Recuerden,
Vimos también materiales que evitan que otras, pues que el material o otras partículas se adicionen, se difundan, ¿no? En los espacios que tengamos de nuestra herramienta de corte. En ese caso, pues no permite que se adicione impurezas de otros materiales en nuestra herramienta de corte, ¿no? Entonces, pues necesitaríamos ver qué materiales nos proporcionan esta parte, ¿no? Esa propiedad de que no se adicionen o que se difundan impurezas en lo que es nuestra herramienta de corte, ¿no? Y aquí lo dice, es así, la difusión es un intercambio de átomos a través de un límite de contacto entre dos materiales. En el caso del desgaste de la herramienta, la difusión ocurre en el límite de herramienta viruta y ocasiona que la superficie de la herramienta quede agotada por los átomos que le imparten su dureza, ¿no? Conforme este proceso continúa, la superficie de la herramienta se vuelve más susceptible a la abrasión y a la adhesión. Se cree que la difusión es el principal mecanismo de desgaste en cráter. ¿Sale? Entonces aquí tenemos cómo es esta difusión y en dónde pues nos genera pues desgaste de la herramienta, ¿no? Que es en nuestra cara pues de inclinación, ¿no? En donde entra en contacto lo que es nuestra herramienta de corte con el desprendimiento de la viruta. Bien, entonces, pues es importante, ¿no? Conocer todos estos mecanismos para que nosotros podamos, pues, seleccionar una buena herramienta de corte con los materiales correctos y también cómo podemos nosotros instalarla correctamente, ¿no? Montarla para evitar lo máximo que se pueda, ¿no? Porque al final de cuentas se van a presentar, es algo normal, pero hay que evitarlo para que realmente nuestra herramienta de corte tenga su periodo normal y dure, ¿no? Lo que deba de ser. Tenemos aquí reacciones químicas. Las altas temperaturas y superficies limpias en la interfaz, herramienta viruta en el maquinado a altas velocidades puede dar como resultado reacciones químicas, en particular la oxidación en la superficie de inclinación de la herramienta. La capa oxidante, que es más suave que el material de la herramienta homóloga, es cortada, exponiendo el nuevo material a que soporte el proceso de reacción, ¿no? Bien, entonces aquí también tenemos, ¿no? Con esta parte de lo que es pues, reacciones químicas. Muchas veces, pues, dependiendo el material, ¿no? Dependiendo el material que nosotros, pues, del cual sea, pues, ya sea nuestra herramienta de corte, o lo que es también nuestra pieza de trabajo, pues se puede presentar esta oxidación, ¿no? Aunque hablando aquí con la herramienta de corte, pues tiene que ver con el material de la herramienta de corte, ¿no? Por supuesto. Por lo general, muchas veces, pues se utiliza un buen material, ¿no? También para esta parte de la oxidación, pero se puede presentar cuando también no utilizamos un buen fluido de cortes. Y sí recuerdan, ¿no? Que existen diferentes fluidos de corte, y si no utilizamos el correcto también, pues se van a presentar reacciones en lo que es nuestra superficie de la herramienta de corte, pues en ese caso, pues vamos a provocar el deterioro de nuestra herramienta de corte, ¿no? Entonces hay que tener muy presente también esta parte. Y la otra, ¿no? Creo que esta es la última, sí. Tenemos la otra parte que es la deformación plástica. Esta deformación plástica pues tiene que ver forzosamente con altas fuerzas, alta fricción, y pues eso se va a ver reflejado en temperaturas. Esas temperaturas pues pueden ser muy altas, de hecho son muy altas, y lo que ocasionan es que pues van a deformar lo que es pues el filo de lo que es nuestras herramientas de corte, ¿no? Y pues en ese caso, pues esa deformación pues hace que sea más vulnerable a la abrasión de la superficie de la herramienta, y lo que es esta deformación plástica pues contribuye principalmente al desgaste del flanco, ¿sale? Bien, entonces estos son diferentes tipos de mecanismos de desgaste que se presentan en lo que es nuestras herramientas de corte, ¿no? Y es importante conocerlo para que pues nosotros, bueno, si ustedes más adelante también se encuentran en lo que es, pues en los procesos de manufactura, pues tengan este conocimiento, ¿no? Y no lleguen así, por ejemplo, pues sin conocimiento, ¿no? Realmente es muy importante conocer esto porque pues ya cuando ustedes lleguen, pues van a saber que hay diferentes materiales, diferentes herramientas
corte, y es muy importante el control, ¿no? De la herramienta de corte con respecto a nuestra pieza de trabajo. Bien. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es vida de las herramientas y la ecuación de Taylor. ¿Sí recuerdan que este ingeniero Taylor, pues fue uno de los principales que estudió diferentes materiales para las herramientas de corte, ¿no? Y asimismo, pues hizo muchas investigaciones con respecto, pues, a estos mecanismos de desgaste. Él lo estudió, pues, cómo es el comportamiento para obtener nuevos materiales, ¿no? Ahora sí que la vida de las herramientas de corte, pues así tienen ese comportamiento. Tienen un desgaste inicial que es muy significativo, que tiene este comportamiento que está aquí indicado, que es en esta primera etapa, que es el periodo de rompimiento inicial, ¿no? Es así, cuando tenemos nuestra herramienta nueva y está, pues bueno, ya la montamos y empieza pues a cortar material, pues también al hacer ese corte de material, a la vez también vamos a tener hablando con respecto a nuestra herramienta de corte, pues también vamos a tener un desprendimiento de lo que es material y se va a ver reflejado pues en lo que es, pues en el filo de nuestra herramienta de corte. Y aquí es ese primer periodo, ¿no? Aquí está indicado, que es este periodo de rompimiento inicial. Después de ese y es significativo, si se dan cuenta, miren cómo está la curva, ¿no? De ese de rompimiento inicial. Después de aquí, de ese punto, vamos a tener un tiempo en donde, pues, lo que es el deterioro de lo que es nuestra herramienta de corte, pues como que va a tener un incremento, pero como que es constante, ¿no? Como que es lineal. Aquí revisen cómo es ese comportamiento, ¿no? Realmente, pues este es el periodo de vida, ¿no? Porque ya después de este punto, pues ya va a tener un mayor deterioro de lo que es nuestra herramienta de corte, y pues ya va a llegar a la parte pues, de la falla, ¿no? De lo que es nuestra herramienta de corte. Principalmente, pues, lo que es el filo, ¿no? Es decir, ahí ya vamos a tener desprendimiento, ya no va a ser el correcto, ya no vamos a poder, pues, utilizar esta herramienta, ¿no? Ya forzosamente tenemos que reemplazarla o en este caso, pues, otra vez, sacarle filo, ¿no? Dependiendo, si permiten, si tenemos los dispositivos correctos, pues podemos otra vez sacarle filo y a lo mejor otra vez utilizarla, ¿no? Puede, a lo mejor ya hay que cambiarla y poner una nueva, ¿no? Pero aquí tenemos su comportamiento, ¿no? Realmente, pues a nosotros lo que, bueno, en este caso lo que interesa, pues es de a partir de este punto hasta aquí. Nos interesa, pues, trabajar con nuestra herramienta de corte en este intervalo. Y aquí están estos 3 puntos que les menciono, ¿no? La primera es el periodo de rompimiento inicial en el cual el borde cortante afilado se desgasta rápidamente al entrar en uso. Aquí está. Desgaste rápido al entrar al uso con nuestra herramienta de corte, ¿no? Esta primera región se presenta en los primeros minutos de corte. Bueno, ahí está, es el primero. El segundo periodo les sigue un desgaste a una velocidad más o menos uniforme y se le llama la región de estado estable del desgaste. Y el último es el principio de la región de falla, en la cual las temperaturas de corte son más altas y la eficiencia general del proceso de maquinado se reduce. Si estas condiciones continúan, la herramienta finalmente fallará por un mal control de la temperatura. Bien, entonces nosotros lo que nos interesa más es trabajar en este periodo, ¿no? En este. Al máximo, lo más que se pueda en este. Porque pues al final de cuentas, esto que de las herramientas, pues tiene su periodo de vida y forzosamente va a fallar, va a perder el filo. Entonces nosotros nos interesa estar muy atentos y trabajar en este periodo. Muy bien. Y esta curva, pues realmente nosotros ya estamos inmersos en esto, ya tanta información que les he presentado con respecto, pues, a las herramientas de corte, pues ya sabemos, ¿no? sé si pues aquí nos indica la pendiente de la curva de desgaste de la herramienta, lo que la curva que vimos anteriormente, pues esta se va a ver afectada por el material de trabajo. Ya vimos que el material es muy importante porque, pues, dependiendo de eso, pues es nuestra herramienta de corte.
también de la geometría de nuestra pieza de trabajo, pues también, ¿no? De las condiciones de corte, condiciones de operación. Por ejemplo, materiales duros ocasionan que se incremente la velocidad de desgaste. Es decir, si tenemos una pieza de trabajo que es de un material duro, pues vamos a tener pues mayores velocidades de corte y también pues se va a ver reflejado en el desgaste, ¿no? Y si tenemos así un material duro, pues por consiguiente nuestra herramienta de corte también debe de ser un material más duro todavía que nuestra pieza, ¿no? También tiene que ver con los incrementos de la velocidad, el avance y la profundidad de corte. De estos, el punto más importante es la velocidad de corte, ¿no? Y pues tiene que ver con el material, forzosamente. Bien, por ejemplo, aquí se muestran lo que es una gráfica con las velocidades, como con una mayor velocidad, pues lo que es el desgaste de nuestra herramienta, pues disminuye, ¿no? Aquí está. Es decir, si tenemos una menor velocidad de corte, pues lo que es el tiempo de corte o el periodo de nuestra vida de la herramienta, pues aumenta, aquí está. Es decir, cuando la velocidad es, bueno, son tres gráficas, una con una velocidad de 100 metros por milímetro. A ver. Tiempo. Tenemos aquí la velocidad. Metros por, como que las unidades están mal, ¿no? Porque son distancia por tiempo. Aquí se equivocaron porque aquí son por minuto. Aquí. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, 100 metros por minuto. Como el periodo de vida es alto, ¿no? Aquí está. A comparación de si ya incrementamos la velocidad, por ejemplo, a 130 metros por minuto, cómo ya disminuyó la vida de nuestra herramienta de corte. Y si la incrementamos todavía a 160, cómo disminuye más todavía, ¿no? Entonces aquí gráficamente vean cómo es ese comportamiento, ¿no? Sí es muy significativo cómo el desgaste de lo que es nuestra herramienta tiene que ver con la velocidad, ¿no? Permítame tantito, ya me dio frío, me voy a poner otro suéter, como que bajó la temperatura. Regreso rápido. Bien. Entonces vimos pues, esa gráfica, ¿no? Como con la velocidad de corte, cómo pues el periodo de vida de la herramienta pues disminuye, ¿no? Realmente pues es un parámetro muy importante a determinar. Bien, y de aquí pues hay una ecuación de Taylor para determinar lo que es la vida de las herramientas. Para determinar lo que es la vida de las herramientas o parámetros de las vidas de lo que es la vida de las herramientas de corte, pues necesitamos analizar una gráfica en donde tengamos vida de las herramientas y velocidad de corte, o el tiempo también. Son estos tres parámetros los que vamos a analizar, lo que es la vida de corte, velocidad de corte, vida de la herramienta o el tiempo, ¿no? Con estos tres parámetros nosotros podemos determinar por lo que es el periodo de vida de corte de las herramientas. Son parámetros muy importantes y también pues principalmente vamos a analizar 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4 parámetros muy importantes. Es decir,
de acuerdo a esta gráfica que está aquí, se determinan, o de aquí hay una relación que es esta, y que pues fue determinada por este ingeniero Taylor, que es la ecuación de Taylor para la vida de una herramienta. Esta expresión está en función de lo que es la velocidad de corte, que es metros por minuto o pie por minuto, T, que es la vida de la herramienta en minutos, N y C, que son parámetros, son constantes que dependen pues de lo que es pues el material, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, N es una constante relativa para el material de la herramienta. ¿Sale? Y C depende más del material de la herramienta. Es decir, los dos al final de cuentas dependen de la herramienta, ¿no? Pero uno más directamente que el otro. C, por ejemplo, nada más N es una constante que depende del material de la herramienta, ¿no? Aquí está. C depende del material de la herramienta, aparte del material de trabajo y de las condiciones de corte. ¿Sale? Entonces, vamos a utilizar esta expresión para resolver unos ejercicios. Bien, esta tabla también tenganla presente porque más adelante vamos a hacer un ejercicio, o son ejercicios que les voy a dejar de tarea, en donde ustedes deben de determinar primero van a hacer cálculos. Y ya que hicieron cálculos, van a determinar una N. Y recuerden que esta N está en función del material de lo que es nuestra herramienta de corte. Entonces, ustedes cuando ya hayan calculado esta N, pues se van a tablas. Y de acuerdo al intervalo en donde entren, pues va a ser el material, ¿no? El material de lo que es nuestra herramienta de corte. Por ejemplo, hay un ejercicio que entra en estos intervalos. Entra en estos dos intervalos. Puede ser cualquiera de estos dos, ya sea aceros de alta velocidad o aleaciones fundidas, porque entran estos dos valores. Pero después de aquí, lo que debemos hacer es, bueno, así como en el ejercicio, pues ya se terminaría hasta ahí, ¿no? Tenemos un valor y con ese valor vemos en cuál le entra y ya seleccionamos el material. Hay otras tablas, ¿no? Bueno, yo lo estoy tomando no recuerdo de qué libro es, de manufactura. Hay un libro que es de manufactura, son dos, y lo estoy tomando de uno de esos, ¿no? Pero hay otro de ese mismo libro, bueno, de otro libro de manufactura igual, hay otras tablas y maneja otros intervalos, ¿no? Bueno, yo lo tomé de un libro en específico y pues son estos, ¿no? Y así vamos a resolver los ejercicios. Porque para ese ejercicio, si tomamos del otro libro, específicamente nada más entra en un intervalo de un material y tiene que ser ese, ¿no? Pero aquí entra en dos. El valor de N que vamos a calcular, que depende del material de la herramienta de corte, y de acuerdo a eso, pues pueden hacer de estas dos opciones. Pero ya más en específico, pues necesitamos ver, analizar lo que es el material de nuestra pieza de trabajo, las condiciones de operación, y de acuerdo a eso, pues ya definiríamos uno de estos dos materiales. Bien, entonces aquí está, ¿no? Para N, por ejemplo, si están en el intervalo de 0.08 a 0.2, pues son aceros de alta velocidad. Si están en este intervalo de 0.1 a 0.15, son aleaciones fundidas. Si están de 0.2 a 0.5, pues son carburos. De 0.4 a 0.6 son carburos recubiertos. De 0.5 a 0.7, pues son cerámicos. Recuerden, son materiales para nuestra herramienta de corte, ¿no? Que están en función de esta N. Bien, las curvas que nosotros vimos anteriormente y las curvas que van a encontrar así en libros, en normas que tengan que ver con, pues, para determinar el periodo de vida de las herramientas, pues son obtenidas experimentalmente, ¿no? Ya hay instituciones que hacen pruebas con diferentes herramientas de corte, diferentes materiales, diferentes condiciones de operación, y de ahí pues determinan las curvas que nosotros vimos y las curvas que más adelante vamos a trabajar, para que nosotros así pues podamos determinar el periodo de vida de una herramienta de corte. Y estas pruebas, pues
se realizan aquí con diversos materiales, diferentes condiciones de corte, como el avance, la velocidad, la profundidad de corte, el material y la geometría de la herramienta y los fluidos de trabajo. ¿Sale? Entonces, esto ya está caracterizado, las curvas que están y que son estas, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos diferentes tipos de curvas con diferentes tipos de materiales, durezas, diferentes estructuras de las herramientas de corte, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí esta imagen en donde tenemos la vida útil de la herramienta y con respecto a la velocidad de corte para diferentes tipos de materiales de las herramientas. Y vemos, bueno, aquí se ve cómo, de acuerdo pues a esos materiales, cómo dependen la velocidad y la vida útil de las herramientas, ¿no? Por ejemplo, si analizamos lo que es la primera, ¿no? Lo que sería un fundido, tendría una dureza de, bueno, si la herramienta de corte se obtiene por fundido y se tiene esta dureza de 265, pues la estructura de este material, pues sería un 20% de ferrita y 80% de perlita, ¿no? Y sería el 1, estaría aquí. Vean cómo la velocidad, pues, es menor, ¿no? Es menor la velocidad y el periodo de vida, pues, hasta aquí estaría, ¿no? Hasta esta parte, lo que es la vida de la herramienta, ¿no? Ahora, si analizamos, por ejemplo, el 5, pues, a lo mejor es un proceso de recocido, se le da a la herramienta, y en ese caso, pues, la dureza disminuye, pero la estructura tenemos 100% ferrita, y de acuerdo a esto, pues, sería pues, la velocidad, ¿no? Si se dan cuenta, pues, tiene alta velocidad de corte, y también, pues, lo que es la vida útil de la herramienta incrementa, ¿no? Aquí está, ¿sale? Entonces, pues, esto también es muy importante, ver la estructura de lo que es nuestra herramienta de corte, porque, pues, dependiendo de eso, también es las velocidades a las cuales puede operar y la vida que presentaría o incrementaría de nuestra herramienta de corte. Bien, y también hay para diferentes materiales, ¿no? Lo que son sus curvas. Aquí tenemos, por ejemplo, igual la vida útil de las herramientas con respecto a la velocidad de corte. Y de acuerdo a eso, pues es los materiales que tenemos. Por ejemplo, de acero de alta velocidad. Si se dan cuenta, pues la velocidad es menor, ¿no? Aquí está, es menor y aquí tenemos su periodo de vida. Para lo que es una aleación fundida de cobalto, pues ya tenemos una mayor velocidad y su vida útil de la herramienta, ¿no? Para carburo, pues ya se incrementa. Recuerden, como son materiales más duros, pues soportan más altas velocidades, ¿no? Aquí tenemos otra más. Para el carburo ya está hasta casi como 3000, ¿no? 3000 pies por minuto, y si nos vamos a los cerámicos, pues ya está hasta 10,000 pies por minuto. Realmente es una alta velocidad, y pues la velocidad, el periodo de vida, si se dan cuenta, prácticamente estos 4 materiales que están aquí indicados, pues tienen el mismo periodo, ¿no? de vida. Lo único que sí varía, pues es la velocidad de corte, ¿no? Entonces, para aquí también ahí tengan presente y vean, pues, qué material nos interesa, ¿no? Y bien, y esta pendiente, pues, si se dan cuenta, está en función de N, esta N que habíamos visto, que esa N está en función, pues, del material de nuestra herramienta de corte. Bien, vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes vean cómo podemos determinar lo que es el periodo de vida de las herramientas de corte. Por ejemplo, pues aquí está una gráfica en donde se indica pues una velocidad de corte, una vida de la herramienta y tenemos así su gráfica. Para este ejercicio nosotros podemos determinar ya sea lo que es esta N que depende del material de la herramienta de corte y esta también C que depende de las condiciones tanto del material de corte, de la herramienta. ¿Qué significa C, profe? C es una constante que está en función de lo que es el material de la herramienta de corte, de la pieza de trabajo y de las condiciones de operación. Es una constante que depende de esos parámetros. C. ¿Sale? N nada más depende, es una constante que nada más depende del material de la herramienta de corte.
B, pues la velocidad de corte. T es el periodo de vida de nuestra herramienta. T. Son Vale. constantes, pero son constantes que dependen de diferentes parámetros, ¿sale? Bien, entonces vamos a determinar lo que es C y N para esta gráfica. Aquí no nos especifica qué material es ni nada, ¿no? Simplemente es una gráfica con respecto a la velocidad de corte y la vida de la herramienta. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, nosotros debemos de determinar cuánto vale N y cuánto vale C. Vamos a resolverlo y luego lo vamos a ver más enfocado ya en un ejercicio práctico. Bien, para esto pues necesitamos primero pues seleccionar dos puntos, dos extremos de lo que es de nuestra gráfica, ¿no? Bien, voy a trazar líneas para intersectar estos y determinar los valores. Vamos a determinar, por ejemplo, para el punto 1. Voy a trazar una línea primero horizontal, en donde intersecte pues, la velocidad. Y luego voy a trazar una línea vertical, en donde se intersecte este punto con respecto a la vida de la herramienta. Y luego nos vamos con el otro punto, ¿no? Que sería el 3. Muy bien. Ya que hicimos esto, pues ahora sí, determinamos, ¿no? Por ejemplo, para el punto 1, vamos a tener aquí una velocidad 1, que es igual a, más o menos, ustedes, ¿cuánto observan el valor de la velocidad 1? Aquí está. Si se dan cuenta, aquí es 160, aquí sería 180 y aquí 200. ¿Qué valor le especificarían para la velocidad 1? 170. Más o menos, ¿no? Muy bien. 170. 170 pies por minuto. Ahora vamos con el siguiente. De aquí mismo, de ese punto, vamos a determinar ahora lo que sería su vida de la herramienta, que sería T1. De acuerdo a esto, aquí sí, prácticamente ese sí nos da un valor exacto, ¿no? Que sería, pues, 5 minutos. 5 minutos. Ahí está, ya tenemos para el punto 1. Ahora nos vamos para el punto 2. Para el punto 2 tenemos... ¿Qué velocidad tenemos para el punto 2? Prácticamente 100, ¿no? 100 pies por minuto. Sí, 100, profe. Es lo malo de cuando se trabaja con gráficas, que luego muchas veces no es tan fácil determinar los valores, ¿no? Hay que estar ahí viendo cuál es el valor exacto o cuál es el que se le acerca, ¿no? Ese es el único inconveniente. Pero bueno, más o menos se visualiza que aquí es 100. Entonces, la velocidad 2 es de 100 pies por minuto. Y el tiempo 2, pues es de... Sería aquí 30... A ver, sería 30, más o menos aquí es 40 y aquí es 50. Pues 40, ¿no? Porque sería 30, 35, 40,
45, 50, están 40 minutos, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Sí, profe. profe, coincido. Ahí sería 40 minutos. Bien, ahí está. Y ahora, para determinar estos parámetros, N y C, esas constantes, lo que vamos a hacer es sustituir en nuestra expresión. Lo voy a copiar otra vez este mismo. Y también esta expresión. Bueno, a ver, primero. La expresión ya está. Lo que vamos a hacer entonces es... Esto ya está, ¿no? Ya está ahí arriba, estos puntos. Ahora lo único que vamos a hacer es desarrollar esta expresión que está aquí. Es así, voy a insertar una ecuación y vamos a sustituir. Para el primer punto va a ser así, velocidad 1, tiempo 1, y me hace falta forzosamente una ecuación. Tiempo 1 elevado a la n igual a c. Así es esta expresión, ¿no? Esto que está aquí. Velocidad 1, ahí está. Es para el punto 1, ¿no? Voy a hacer lo mismo para el punto 2. Sí, tanto para esta gráfica, realmente es el mismo material. Entonces, como es el mismo material, tanto N como C va a ser la misma, ¿sale? Entonces, como va a ser la misma, lo que podemos hacer nosotros es igualarla, ¿no? Es igualarla con respecto a C. Pero antes de igualarla, pues hay que sustituir, ¿no? Hay que sustituir los valores y luego ya la igualamos. Voy a sustituir, voy a volver a copiar esta. Ya, y vamos a sustituir los valores de la velocidad de 1, que son 170. Y luego aquí, pues el tiempo, ¿no? En este caso, pues es de 5 minutos. Pero como que aquí lo voy a dejar nada más a la n. Cinco minutos a la n. Ahí está. Aquí voy a hacer lo mismo. Yo sí voy a sustituir la velocidad 2, que es 100. Luego el tiempo 2, que es 40. Esto ya lo borro. Ya está aquí. Hicimos la sustitución. Y ahora, de acuerdo a esto, pues lo que voy a hacer es igualar, ¿no? Porque al final de cuentas, tanto N como C son constantes, es el mismo material, es la gráfica de un mismo material, entonces es el mismo valor. Voy a igualar estas dos expresiones. La voy a copiar, la voy a pegar en esa parte. Y luego voy a igualarla con respecto a esto. Está, ¿no? La estamos igualando como tanto C y N es la misma gráfica y es el mismo material, entonces tienen el mismo valor, podemos igualar. Y ahora aquí, tenemos esta parte, ¿no?
forzosamente necesitamos saber cuánto vale n y luego con esa podemos determinar cuánto vale c, ¿sale? Para determinar cuánto vale esta n, que es función del material de la herramienta de corte, pues tenemos que utilizar las leyes de los exponentes. Aquí están, aquí las puse para que nosotros las podamos utilizar, las identifiquemos, ¿no? Por ejemplo, está un número elevado a la n. Si nosotros observamos, pues sería prácticamente esta propiedad, esta que está aquí, la voy a poner en un cuadro, o la voy a indicar con una línea, sería esta. Esta es la que vamos a utilizar, porque está elevada a la n. Es así, lo que podemos hacer aquí es hacer despejes primero, acomodarlo de tal forma que lleguemos a una expresión como esta que está aquí, ¿sale? Álgebra. Bien, voy a volver a copiar esta misma expresión y después hacemos álgebra, aplicamos la álgebra para simplificarla y llegar a una expresión parecida a esta, ¿sale? Entonces, para empezar, tengo aquí que el 100 que está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo, ¿no? Entonces, voy a hacer esto. Voy a poner 170 entre 100. Ahí está. Entonces, aquí estoy despejando 100. Ahora, la siguiente parte. Aquí yo tengo esto que está multiplicando. Pues de este lado va a pasar dividiendo. Ahí está. ¿Vale? Pero recuerda que también hay una propiedad, ¿no? Cuando tenemos así, cuando tenemos un número elevado a la n y dividido entre un número elevado a la n, pero si coinciden que este es el mismo exponente, por ejemplo, aquí n es el mismo exponente. ¿Mande? ¿Se resta, no, profe? No. Hay otra propiedad, aunque aquí no está indicada. No, sí, se resta. No. M entre N. Primero son otras propiedades. Déjenme ver si están aquí en internet. Propiedades de los exponentes. Pero son exponentes. ¿Por qué no son exponentes? Sí, son exponentes. Vamos a ver. Miren. Estos son, exactamente. Esta que está aquí, esta me interesa. Esta. La voy a copiar. Vamos a pegarlo aquí. Es que primero estas son de logaritmos. Vamos a utilizar tanto de logaritmos como de exponentes. Nada más que no las puse la de los exponentes. Se utilizan las dos, de logaritmos y de exponentes. Miren, tenemos aquí esta que está aquí. Voy a ampliar un poquito la diapositiva. Tenemos esto. A elevado a la m entre b elevado a la m. Aunque se ve borroso, ¿verdad? Pero es esta. Bueno, voy a ver si hay otra que se vea más claro. Esta. Sí, esta se ve mejor. Bien, esta que está aquí. La voy a poner hasta con un recuadro en un color diferente, en rojo, para que vean cuál es la que vamos a utilizar. Es esta. Primero vamos a utilizar esta propiedad, o esta identidad, ¿no? Más bien dicho, yo creo que son propiedades. Si se dan cuenta que tenemos a elevado a la n, entre b elevado a la n, y es lo que tenemos aquí, ¿no? 40 es a, 5 es b. A elevado a la n, b elevado a la n. Es igual a tener entre paréntesis a entre b elevado a la n. ¿Sale? Entonces voy a hacer esa parte. Bueno, lo voy a copiar. Lo voy a poner abajo. Por el momento lo voy a hacer paso por paso, ¿no? Ya después, cuando hagamos más ejercicios, ya lo voy a hacer directamente.
Entonces aquí ya vimos que es esta, ¿no? Podemos pasar de un lado a otro. En ese caso, tenemos el lado derecho de la igualdad, vamos a pasar del lado izquierdo, ¿no? De la igualdad. Entonces, esto va a ser igual a tener a 40 entre 5, elevado a la n, ¿sale? Si se dan cuenta, ya estamos pasando a una de estas que está aquí. Podemos hacer operaciones, y de hecho nos conviene, tenemos que hacer operaciones para simplificarlo y hacerlo más fácil. Entonces, las operaciones, pues es esto, las divisiones que están indicadas, ¿no? Voy a volver a copiar esta misma. Por ejemplo, ¿cuánto les da 170 entre 100? 1.7, ¿no? 1.7. Ajá, y ahora 40 entre 5, ¿cuánto nos da? 4. 4, muy bien. Ahí está, ¿no? No nos da 4, ¿sí? Da 8. No. Sí, da 8, muy bien. 8. Sí, perdón. Está dormido, Felipe, está bien, no hay problema. Sueño, ¿verdad? Ya no se desvele tanto, Felipe. Fin de semana, profe, ¿qué quiere que haga? Y luego viene el puente, ¿eh? No, ya me estoy alistando mentalmente, profe. Muy bien. Pues sí, está bien. Hay que hacerlo. Bien, entonces ahí está, ¿no? Ya está indicado esta parte. Ya llegamos aquí, lo que está dentro de paréntesis, ¿no? Bueno, a nosotros lo que nos interesa es despejar n. Para poder despejar n, ahora lo que vamos a hacer, voy a multiplicar por el logaritmo ambos lados de la expresión. Entonces aquí lo voy a indicar. Logaritmo natural de 1.7. Ahí está. Y del otro lado igual, ¿no? Es decir, no puedo hacer nada más de un lado, sino de los dos lados. Logaritmo natural. Y si se dan cuenta, esto que está aquí se parece a lo que tenemos a nuestras propiedades del logaritmo, que sería este. Vean, logaritmo de m a la n es igual a n por el logaritmo de m. Aquí está, miren. Logaritmo sería 8 a la n, que sería esto que está aquí. Entonces podemos pasar de un lado a de un lado al otro, ¿no? Y a nosotros nos conviene pasar de la otra forma para determinar cuánto vale n. Entonces, lo que voy a hacer aquí es esto, ¿no? Voy a pasar de la otra forma, voy a tener aquí que es n por, este no es el símbolo de multiplicación. Ahí está. N por, y aquí ya lo quitamos, ¿no? Aquí ya quitamos lo que es la n. Ahí está. Estoy utilizando esta propiedad, esta que está aquí. ¿Sale? Entonces aquí ya tengo, ya puedo despejar a n. Voy a volver a copiar esta expresión. Ya con el despeje, para determinar lo que es n. Entonces yo voy a tener aquí que n es igual a tener el logaritmo de 1.7 entre logaritmo de 8. ¿Vale? ¿Y cuánto les da esta operación? ¿Cuánto les da? ¿0.21? 0.21. A mí me dio otro valor, pero pues, a ver los demás. ¿Qué valor le dio? A mí me dio 0.25. No, me dio 21.25. 21.25. Ajá. 1.5, a ver.
Es 1.7. Déjelo rectifico, a lo mejor me equivoqué. Y, A ver. a ver, sí. No, sí da 0.25. Sí, me da punto. 31. Exacto, me da punto así. Muy bien, bueno, ahí está. Ya tenemos N, ¿no? Y recuerden, esta N está en función del material de la herramienta de corte. Ahora vamos a calcular lo que equivale a C y simplemente pues agarramos cualquiera de estas dos expresiones, ¿no? Voy a tomar la segunda. Y nada más lo único que vamos a hacer es sustituir. Aunque lo voy a poner del otro lado, como que me agrada más así. Y lo que vamos a hacer es sustituir, ¿no? ¿Cuánto equivale N? Que es 0.255. ¿Y cuánto les da esta operación? 256.16. 156.26. Muy bien. Sí, es correcto. ¿Sale? Y aquí ya está terminado pues este ejercicio, ¿no? Nos pedía de determinar pues esta N que es que está en función del material de la herramienta de corte y esta C que está en función del material de la herramienta de corte de nuestra pieza de trabajo y de las condiciones de operación de trabajo. ¿Sale? Ahí está. Vamos con el siguiente ejercicio, que es este. Este ejercicio nos piden que por medio de, que mediante la ecuación de Taylor para la vida útil de la herramienta y permitiendo que n es igual a 0.5 y c es igual a 400, calcula el porcentaje de incremento de la vida útil de la herramienta cuando la velocidad de corte se reduce 50%. Bien, para resolver este ejercicio, pues vamos a utilizar esta expresión, esta misma, y otra más, una adicional, ¿no? Esta adicional nos determina lo que es el porcentaje de incremento pues, del tiempo de nuestra herramienta de corte, ¿sale? Esta es una expresión, pues así que si la buscan por internet, pues la van a encontrar, ¿no? Y así está definida. Bien, de aquí vamos a analizar primero los datos. Mediante la ecuación de Taylor para la vida útil de la herramienta y permitiendo que n, tenemos n es igual a 0.5, c es igual a 400 y tenemos aquí que nos pide que calculemos el porcentaje de incremento, ¿no? Sería ese porcentaje de incremento del periodo o de la vida útil de la herramienta. Nos piden esto cuando la velocidad de corte se reduce. Es decir, vamos a tener aquí que la velocidad 2 va a ser igual al 50% de la velocidad 1. Sí, cuando se reduce, ¿no? La velocidad. Que eso sería igual a 0.5 por la velocidad 1. ¿Vale? Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí, voy a volver a copiar esta diapositiva. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente pues desarrollar, sustituir y desarrollar, ¿no? Por ejemplo, pues aquí conocemos cuánto vale N y C. N y C. Tenemos un tiempo, tenemos velocidad 1, velocidad 2. Lo que desconocemos es el tiempo 1. Pero más o menos es parecido al ejemplo anterior. Entonces lo que voy a hacer es quitar el enunciado. Esto las voy a poner en una esquina, bueno, en un punto donde no nos moleste. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a copiar esto que está aquí, esto. ¿Me sirve? Porque de aquí
De aquí, lo único que vamos a hacer es sustituir, ¿no? Es decir, de velocidad 1, pues desconocemos. Tiempo 1 también desconocemos. T, sí sabemos cuánto es 0.5. C, pues también sabemos, pero como pues aquí es una constante y nos conviene igualar, la vamos a dejar así. Y vamos a sustituir, ¿no? Por ejemplo, la velocidad 1, pues es así, la vamos a dejar así. A ver, así tal y como está. De aquí, vamos a hacer el mismo procedimiento. N sabemos cuánto vale, que es 0.5. Y luego tenemos aquí algo muy importante, ¿no? Esta relación que está aquí, cómo se reduce. Entonces lo que vamos a hacer es esa reducción de la velocidad. Se reduce la velocidad, pero al momento de, recuerden, si aumentamos la velocidad, disminuye la vida de la herramienta. Vimos la gráfica. Ahora, si reducimos la velocidad, en ese caso, lo que es el incremento, la vida de la herramienta debe de aumentar, ¿no? Porque son operaciones inversas. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, determinar ese incremento de la velocidad de la herramienta cuando el incremento, ¿no? De la velocidad de la herramienta cuando disminuye la velocidad. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es 0.5, vamos a sustituirlo por la velocidad 1. Es de aquí mismo, ¿no? Esto que está aquí. Esto. Ahora vamos a igualarlas. Las voy a copiar. Las vamos a igualar. Esta es la primera y la segunda es esto. Y hacemos despejes, ¿no? Álgebra. Empezamos con la álgebra. La voy a volver a copiar. Entonces aquí yo voy a tener una división, que esto va a ser igual a 0.5 por la velocidad, bueno, eso que está aquí. Y lo quito de aquí, ¿no? Está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Parece que no me va a dejar. ¿Cómo hizo esa parte del 0.5, profe? Sí, porque mira, aquí está. Calcula el porcentaje de incremento de la vida útil. Recuerde que cuando incrementamos la vida útil, tenemos que reducir la velocidad. ¿Sale? Entonces, en ese caso, pues vamos a tener, dos puntos, ¿no? Un punto inicial, un punto, un 1 y un punto 2. Entonces, para incrementar la velocidad, en ese caso, para incrementar el porcentaje, o incrementar lo que es la vida útil de la herramienta, pues hacemos esta variación. No sé si tenemos una velocidad 2, que va a ser, pues la mitad, ¿no? Porque aquí nos está diciendo, cuando la velocidad de corte se reduce 50%. Es decir, la velocidad 2 va a ser igual a 0.5 la velocidad 1, ¿no? Porque la estamos reduciendo al 50%. Ah, ¿Sale? ya. Sí, profe. Muy bien, entonces ya está. Y lo único que estamos haciendo aquí, pues es esta parte, ¿no? Lo que es sustituir esas velocidades. Profe, y Sí. para igualar las ecuaciones no altera que ya conocemos el valor de C. No, porque recuerden que es el mismo material, entonces es la misma curva y tanto C como N es el mismo valor. Ah, bueno, gracias, profe. Sí. Bien, entonces aquí de este lado vamos a tomar. Vamos a tomar la velocidad 2. No me deja tomarlo nada más, aislado.
Muy bien. Y esto que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo. Ahora, déjate. Y aquí, si ustedes visualizan aquí en esta parte, pues tenemos que velocidad 1 entre velocidad 1, pues se cancela, ¿no? Nos quedaría 1. Y luego a la vez 1 entre punto 5, ¿cuánto nos da? Sí, esto quedaría así. Velocidad 1 entre velocidad 1, pues nos va a quedar aquí 1. Luego esto utilizando otra vez las propiedades que utilizamos del ejercicio anterior, esas que están aquí. Otra vez utilizando esta propiedad, esta que está aquí en específico, pues resulta que esto, al simplificar todavía más, es decir, para empezar, 1 entre punto 5, ¿cuánto les da? 2. Exacto, 2. Y luego podemos utilizar la propiedad, esta misma propiedad, ¿no? Del ejercicio anterior. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener aquí tiempo 2. No, esa no era. Tiempo 2 entre tiempo 1. Esto elevado a la punto 5, ¿no? Bien. Nos interesa, pues, quitar este punto 5, ¿no? Aquí lo que nos... pero, ajá, bueno, pero aquí ahora cambia, Felipe, porque no nos interesa saber n. Si nos interesara saber n, utilizaríamos esa, pero ahora cambia. No nos interesa saber n, nos interesa saber esto que está aquí. Entonces, para hacer eso, pues simplemente todo esto lo vamos a elevar. Voy a volver a copiar. Es como cuando tenemos la raíz cuadrada, ¿no? Y queremos eliminar la raíz cuadrada. ¿Cómo lo hacemos? Al final de cuentas sigue siendo álgebra. Dos. Muy bien. Si yo quiero eliminar este que está aquí al punto 5, lo puedo hacer, ¿no? Simplemente lo elevo a la 1 entre punto 5, a toda la expresión, ¿no? Así. Y ahora, es igual, son estas leyes que están aquí, esto que está aquí, estas leyes. De hecho, es esta que está aquí. La voy a poner ahí con un cuadro. Sería esta. Ahora la que se estaría utilizando. Y multiplico esto a cada término. Entonces, ahora me va a quedar 2 elevado a la 1,5, ¿no? ¿sí? 2 elevado a la 1,5.
elevado 1 entre punto 5, ¿no? Así. Y esto ya se cancela, ¿no? Esto se cancela y ya nada más me quedaría lo que está dentro de paréntesis. No quiere. Sí. ¿Y cuánto les da esta operación? 2 elevado a 1 entre punto 5. ¿Cuánto les da eso? ¿No? Bien, ahí está. Ahora, de aquí lo que vamos a hacer es continuar con el álgebra. Vamos a continuar con el álgebra. Y ahora lo que voy a hacer es voy a utilizar esta expresión. Ahora sí, el incremento de la vida. Y la voy a poner aquí, la voy a pegar y, y voy a separar. Voy a separar eso que está aquí. Ya casi terminamos. Ya no puede ser otro ejercicio. Estaba bueno el siguiente ejercicio. Bien, voy a separar cada término. Si separo cada término, pues me va a quedar así. Primero T2 menos T1. Aunque esto es por 100. Aquí se me olvidó ponerlo. Sí, aquí esto es por 100. Porque ese es el porcentaje, ¿no? Es por 100 aquí. Por 100. Bien, entonces si lo separo va a ser así. Aquí es tiempo 1 entre tiempo 1. Si yo esto lo vuelvo a copiar y lo simplifico, yo de aquí puedo observar que esto que está aquí es 1. T1 entre T1 pues es 1. Y entonces ya lo único que hago nada más es sustituir valores, ¿no? Es decir, yo ya sé cuánto vale T2 entre T1. Aquí está. T2 entre T1 es igual a 4. Ya nada más hago la operación, esta operación que está aquí. Sería 4 menos 1, pues son 3, ¿no? Luego por 100, pues esto es 300%. Incrementa en un 300%. Si se reduce la velocidad a la mitad, en un 50%, entonces se incrementa la velocidad, se incrementa lo que es la vida de la herramienta en un 300%. ¿Ya vieron? Aquí lo voy a poner. Nota. La vida de la herramienta. Aumenta en un 300%. Realmente sí es muy significativo esto de la velocidad. Es muy importante porque estaríamos aumentando la vida de nuestra herramienta, ¿no? Sale, ahí está. ¿Dudas con respecto a esta parte?
Y ya no me dio tiempo, quería hacer más ejercicio, ya no me dio tiempo, pues eso se los pongo ahí como tarea. De hecho, la planeación ya viene aquí, fueron 3 clases para esta. Esta fue la última. Y de aquí pues ya son ejercicios. Estamos a 13. Aquí. Análisis de desgaste de las vidas de herramienta. Estos ejercicios tienen un valor creo que de 1 punto. La fecha de entrega al 100% del 18, del 19 al 20 con 80%. ¿Sale? Entonces, pues les hago llegar los ejercicios. De hecho, aquí estaban, pero ya no me dio tiempo. Este es otro, para diferentes curvas, determinar lo que es el periodo, determinar cuánto vale C y N, lo que ya hicimos, ¿no? Y este estaba bueno, ya no me dio tiempo de hacerlo, pero pues es utilizando lo que tenemos para ir contestando cada uno de los cuestionarios, lo que vimos, ¿sale? Eso se los adiciono en la tarea. Son 4 o 5 ejercicios de la tarea. ¿Sale? ¿Dudas? Sí, son estos. Bueno, que yo ya los tengo resueltos. Ya nada más se los asigno, ¿no? Son 4 o 5 ejercicios. Bien, si no tienen dudas, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Sí, son 4 ejercicios. ¿Sale? ¿Dudas?